Ok, hermanos, y aquí los que han leído ya, yo creo que ustedes ya saben, esto es muy conocido, ¿verdad? Este versículo en donde el Señor Jesucristo está prácticamente a mitad del Sermón del Monte. Todos conocemos el Sermón del Monte, ¿verdad? Él dijo en Mateo 5, y Él está a la mitad, pero está terminando como que una parte, y esto está al final del capítulo. Y ahí está diciendo, y lo primero que dice, sed pues, y esa pausa que él hace es como diciendo lo que acabo de hablar, ¿verdad? Lo que él dijo anteriormente, y si nosotros dividimos este primer capítulo en pequeños bloques, podemos decir de que el primer bloque venían siendo las bienaventuranzas. Y en la primera bienaventuranza, pues obviamente no lo vamos a decir todos, pero en la primera bienaventuranza él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando usted analiza eso, usted dice, pobre de espíritus. Y créame, para mí este versículo es para mí muy especial, porque fue el versículo que quebrantó mi corazón. Y después de ese versículo, de haberlo yo entendido, le entregué mi vida al Señor. Y ahí nos está diciendo el Señor en ese versículo, si usted reconoce en su corazón que necesita de Dios, que usted solo no puede hacerlo, que usted solo no puede alcanzar la salvación, que usted necesita un Salvador, pues usted es bienaventurado, porque al usted reconocer su pobreza de espíritu, pues Dios se agrada de usted y Dios añade lo que le falta, porque en nuestro corazón hay un vacío inmenso y nosotros llenamos ese vacío con muchas cosas, placeres, dinero, entretenimiento, pero nunca lo llenamos porque es un vacío inmenso. Ese vacío solamente se puede llenar con el Espíritu Santo, con Dios. Y por eso el Señor dice, sed pues, verá, haciendo referencia a todo lo que ha dicho. Y también luego habla del propósito de los cristianos, nosotros cristianos. Y Él dice en uno, y ustedes yo sé que lo han leído, y dice que nosotros somos la sal y nosotros somos la luz del mundo. Ese es el propósito de nosotros, que seamos sal en el mundo, que seamos la luz del mundo, porque a nosotros se nos ha entregado los misterios del reino de Dios. A nosotros se nos ha entregado la palabra de Dios y es nuestra responsabilidad la de nosotros ser sal, ¿verdad? Y ser luz para aquellos que andan en tinieblas, porque nosotros estuvimos en algún momento ahí en las tinieblas, estuvimos atrapados ahí y hubo mucha gente. A veces yo escucho a las personas que dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué no se acaba el mal? Dice, ¿verdad? Es como por ignorancia que lo dicen muchas las personas que no creen. Y yo les doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él no acabó el mal, porque si hubiese acabado el mal hace 10 años atrás, yo hubiese sido el primero que estaría en el infierno ahora mismo. Y por eso es que el Señor no acaba con el mal. Y es nuestra responsabilidad, hermano, porque hubo alguien en nuestra vida que llegó y te habló de Dios. Te habló de que Dios que tú necesitas un Salvador, porque tú eres pecador. Me llevó a la convicción de que yo soy pecador, de que yo necesito un Salvador y que algún día, en algún momento, nosotros estaremos delante del Señor y el Señor abrirá los libros y te dirá qué es lo que tú has hecho. Entonces habrá una deuda inmensa, pero los que tenemos a Cristo en nuestro corazón sabemos que esa deuda fue pagada, ¿verdad? En la cruz. Amén. Entonces, luego el Señor sigue diciendo, sed pues, haciendo referencia nuevamente a lo que ha pasado anteriormente, el versículo 5. Y luego Él habla sobre la voluntad, ¿verdad? Habla sobre la ley, que es la voluntad de Dios. Y algunos eruditos dicen de que Él dijo, ¿verdad? Yo no he venido a abrogar la ley, dijo, sino que a cumplirla. Algunas personas dicen a interpretarla, porque Él le da un estándar mucho más alto que los fariseos le estaban dando a la palabra de Dios. Los fariseos decían, no matarás, porque si matas es culpable de juicio. Pero Jesús dice, yo les digo, dice, que si ustedes se enojan con sus hermanos, ustedes son culpables del juicio, dice. Y va más allá, dice, si ustedes solamente le dicen fatuo, que significa tonto, ¿verdad? Si le dicen fatuo a un hermano de ustedes están exponiendo su alma en el infierno, dice Jesús. O sea que Jesús está llevando la ley a un nivel mucho más alto que el que había, y eso es la interpretación que nos está dando. Entonces,
También dijo Jesús, cualquiera que vea a una mujer y la desee en su corazón, ¿verdad? Ha adulterado con ella en su corazón. Porque no es solamente, ¿verdad?, el intimar, sino que es el pensamiento. O sea, Dios va más allá de lo que los fariseos estaban haciendo en ese momento, porque ellos decían, yo no soy culpable, porque quizás no hacían las cosas, pero la mente de ellos no tenía el estándar. Y Jesús dice, si ustedes no llegan a este estándar, no entrarán en el reino de los cielos, dice. Y luego dice Jesús, pues, volviendo al versículo 48, vosotros, dice, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, usted me preguntará, ¿qué es la perfección entonces? Hemos dicho que anteriormente, ¿verdad? Hemos dicho, yo no soy perfecto. Y es verdad, no somos perfectos. Pero debemos preguntarnos por qué en el versículo 48 de Mateo 5, Jesús nos dice que seamos perfectos. ¿Acaso el Señor nos estará diciendo algo que no podemos cumplir? Creo que no, ¿verdad? El Señor por alguna razón nos está diciendo, y eso es una invitación a que reflexionemos en eso. Entonces, también hemos leído, sed santos, ¿verdad? Porque yo soy santo, dice el Señor. Y tenemos esas dos, a veces podemos hasta confundir los dos, porque sed santos y sed perfectos se parecen, tienen como cierto parecido, pero la santidad y la perfección son un poco diferentes. La santidad tiene que ver con apartarse del mal. Y a veces, en ejemplos que nos da la Biblia, a veces el pueblo, Dios mandaba al pueblo a santificarse de un día para otro, ¿verdad? El pueblo le decía, por ejemplo, en Éxodo le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique, que mañana pues vendré y les hablaré. Entonces habla de santificación de un día para otro. Josué, cuando estaba en su, ¿verdad? Estaba él conquistando la tierra de Canaán, pues hubo un momento en que él le dice a Dios, vete y dile al pueblo, porque Josué envía a un grupo de guerreros a batallar con un pueblo que él entiende que era fácil de vencer, pero vinieron derrotados. Entonces Josué dice, ¿cómo es posible? Dice, pero si tú me dijiste que íbamos a vencer, que no nos iban a ganar. Y se arrodilla y Dios le dice, levántate, le dice, veis, santifica al pueblo, porque hay anatema en el medio del pueblo. Y era que los que anteriormente habían ganado una batalla habían guardado uno de los ídolos, y habían guardado ídolos y tenían, ¿verdad?, lo que nosotros le conocemos espiritualmente como un pecado secreto, ¿verdad? Algo que solamente usted y el Señor sabe. Y todos tenemos eso, todos tenemos cosas en las que batallamos, en las que solamente usted y el Señor sabe. Entonces la santidad tiene que ver solamente con apartarse del mal. Y pues hemos escuchado que, ¿verdad?, como les dije, que no somos perfectos. Y permítame explicarle lo que significa perfección. La santidad, ¿verdad?, es un proceso que nosotros hemos escuchado que es un proceso, pero tiene que ver con alejarnos del mal. Y usted puede ser santo y no puede ser maduro a la vez. Es algo como que, ¿cómo es posible que usted puede ser santo y no ser maduro? Un ejemplo, un niño, ¿verdad? Cuando un niño está, ¿verdad?, recién nacido, el niño, si es cristiano, si el papá es cristiano, el niño no hace nada malo, usted puede decir que el niño es santo, ¿verdad? Pero no tiene la madurez. Un ejemplo más grande podría ser Pedro, allá cuando él estaba a punto de, nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado. El Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, él se ciñó y con una toalla empezó a limpiarle los pies a todos los apóstoles, ¿verdad? Y entonces cuando Pedro vio eso, dice que dijo Pedro, tú limpiarme a mí, porque ese era un trabajo de esclavos. Entonces tenemos a Pedro que reconocía que Jesucristo era el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, ¿verdad?, el Creador del universo. Dice, tú no me vas a limpiar a mí. Y Jesús le dice, si yo no hago esto, Jesús le dice, si tú no entiendes esto ahora, le dice, pero tengo que hacerlo, lo entenderás después. Entonces Pedro con todo esto no le cree y le dice, no, tú no me vas a limpiar. Entonces le dice Jesús, si yo no hago esto,
tú no tendrás parte, tú no podrás entrar en el reino de Dios, dice. Porque Pedro ya era santo, Pedro era separado, estaba parte de la separación, estaba parte de la iglesia, pero él no tenía la madurez, ¿verdad? O sea, que él era santo, pero no era maduro. Y así a veces estamos nosotros. Tenemos como que la santidad, pero nuestra madurez es bien bajita. En términos espirituales, quizás somos niños, maduramente hablando, espiritualmente hablando, somos niños espirituales, ¿verdad? Y eso es un problema, hermanos, porque teniendo ya mucho, y Pablo, ¿verdad?, le hace un llamado a la iglesia que ya debiendo ser sabios, todavía requieren, ¿verdad?, del alimento que es para los niños, le dice Pablo. O sea que la perfección tiene que ver con el carácter, ¿verdad? Es el carácter, y ese es el carácter que se va formando en el cristiano. La parábola del buen samaritano es otro ejemplo. Ustedes recuerdan, ¿verdad? El samaritano vio a esta persona que había sido golpeada y estaba malherido, pero él dice que él fue y lo ayudó. Pero también dice Jesús que antes que el samaritano lo viera, hubo un fariseo, ¿verdad?, que lo vio. Y el fariseo, ¿verdad?, que se creían muy santos, eran muy religiosos, pero no llegó a ese estándar que Jesucristo nos está pidiendo, porque no tenían esa madurez, no tenían esa madurez. Y para nosotros adquirir esta perfección en nuestro carácter es un proceso, hermano. Eso sí que es un proceso. Entonces tenemos que nosotros comenzar a tratar de entonces hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, una de las voluntades de Dios, ¿verdad?, que nosotros a veces despreciamos, yo desprecié en algún momento, era la iglesia. Y mire lo que dice en Efesios 4:11 al 16. Si me puede acompañar, Efesios 4:11 al 16. La función de la iglesia, yo creo cuando lo estudiaba, decía, caramba, aquí es como que la función de la iglesia. Mira lo que dice, el 11. Dice, el mismo, está hablando de nuestro Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. No dice de santificar a los santos, sino que dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar, ¿verdad? Hasta el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, que hasta que todos seamos perfectos, hasta que todos seamos parecidos a Cristo. Y luego dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el estándar. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Espiritualmente hay gente, habemos, ¿verdad?, en la iglesia, personas que tienen muchos años en la iglesia, pero espiritualmente todavía tienen la mente de niño, porque no llegaron, no han crecido, no han querido crecer. Y dice, para que no seamos niños fluctuantes. O sea, eso es una advertencia, ¿verdad? Es una advertencia que dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias y artimañas del error. Aquí también tiene que ver, si usted no tiene la madurez, ¿verdad?, para poder saber qué es, o para saber si Dios está hablando por medio de Jesús, por medio de su Espíritu, pues cualquiera que le dice algo, ¿verdad?, usted lo va a creer, porque no tiene esa madurez. Así como los niños, usted le dice cualquier cosa, los niños se lo creen. Entonces el 15 dice, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted analiza esto, usted entenderá que prácticamente aquí usted está viendo una de las funciones de la Biblia, de la iglesia, hermanos. La iglesia está hecha para que nosotros seamos edificados. Esa es una de las funciones. Hay varias cosas en las que usted necesita
para perfeccionar su carácter. La iglesia es una de ellas. Y hay gente que desprecia la iglesia. Hebreos 10:25 dice: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso es un mandamiento, hermanos. Y si Dios lo dice, es por alguna razón. Y vemos que aquí Efesios nos está revelando por qué nos conviene que nosotros nos congreguemos, hermanos. Que no despreciemos la iglesia del Señor. Es bien importante para que el carácter de nosotros sea formado. En la iglesia es donde, por medio del estudio, adquirimos conocimiento de Dios. Es necesario conocer lo que Dios quiere. Es necesario estudiar la palabra. Por medio de la iglesia, aquí es donde nosotros somos probados también, ¿verdad? Porque si el Señor dijo que debemos perdonarnos los unos a los otros, ¿cuántas veces nosotros nos hemos lastimado? Nosotros nos hemos lastimado entre hermanos. A veces, ¿verdad? Pasan situaciones y esas situaciones Dios las permite para ver cuál es tu carácter. Si tienes un carácter de niño o tienes un carácter maduro, ¿verdad? Y a veces nos sale el carácter de niño porque todavía nos falta y estamos en ese proceso, hermano. O sea, no lo digo porque ¿verdad? Como reproche, lo digo porque me puede pasar a mí y quizás me ha pasado a mí, ¿verdad? Entonces, estoy expuesto a eso, pero tengo que buscar esa perfección en el carácter. Luego también somos probados fuera, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos también en la iglesia es lo mismo que vamos a hacer allá afuera con los hermanos, ¿verdad? Y si volvemos al versículo primero que dice: sed pues, él también te está hablando de que aquellos que te maldicen, aquellos que son tus enemigos, ¿qué dice la palabra? Bendícelos, ora por ellos, dice. ¿Por qué? Porque están cegados, hermanos. Y muchos de ellos no conocen al Señor. Nosotros que conocemos al Señor, que tenemos una salvación tan grande, sabemos que si nos morimos en el día de hoy, pues nos vamos con el Señor, ¿verdad? Pero si ellos se mueren sin el Señor, se van para un momento, para un lugar donde no pueden, de tormenta, exacto, donde no pueden salir, donde no podrán salir, donde no tendrán oportunidades. Entonces, ese amor que Dios nos está pidiendo por el prójimo, así como el samaritano tuvo, ¿verdad?, con aquel que estaba herido ahí, ese es el mismo amor que nosotros debemos tener por aquellos que no conocen al Señor, aunque sean jefes más malos, aunque sean compañeros de trabajo malos, aunque sean personas que se burlan de nuestra fe, ¿verdad? Aunque sean personas que sabrá Dios qué nos puedan hacer, pero Dios nos llama a que a esas personas nosotros tratemos, si no, ¿verdad?, no tenemos la oportunidad de hablarles, pero si oremos por ellos. Porque el Señor también dice: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? Dice, ¿verdad? ¿Qué hacéis de más? Dice el Señor. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los publicanos, dice, o los pecadores? ¿Qué hacéis de más? Dice el Señor. O sea que nuestro estándar, hermano, ese estándar de perfección en el carácter de nosotros es bien alto. Es bien alto, pero no es difícil de adquirir, hermanos. No es difícil, porque si Jesús nos dijo: sed perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, pues es algo que debemos, ¿verdad?, querer. Es algo que debemos anhelar. Es algo que debe estar en nuestras metas espirituales, para que lleguemos a tener ese carácter de nuestro Señor Jesús. Muchos llamados a ser santos llegan y toman en poco la iglesia del Señor. Menosprecian el consejo que Dios nos da y no les interesa. Porque llegan y se van, hermanos. Y desafortunadamente eso pasa así. Y lo digo en el amor de Cristo para todos los que estamos aquí. Porque muchos de los que estuvieron aquí, aunque por muchas razones, ¿verdad?, pero algunos se fueron por otras razones, pero muchos se fueron porque no tenían el carácter de niño. Porque no tenían el carácter maduro, tenían un carácter de niño. Si todos aquellos que fueron estuvieran aquí, esta iglesia no cubieran las sillas. Necesitaríamos más sillas. Porque se fueron, porque no tenían el carácter, porque creían que yéndose quizás a otra iglesia iban a encontrar la iglesia perfecta. Y no hay iglesia perfecta, hermano. A la vez que usted llegue ahí, como decía un predicador, dejó de ser perfecta. Porque somos imperfectos, hermanos.
Entonces, es importante que consideremos eso, no menospreciemos la iglesia, hermano. La iglesia del Señor, la iglesia nos lo dio a nosotros. Yo recuerdo cuando yo venía aquí a Phoenix, yo decía, caramba, ¿dónde yo voy a ir? Porque yo ya le servía al Señor y yo quiero ir allá y quiero una iglesia que se hable la palabra. Y ya yo estaba, verá, mi corazón, casa de oración, y escuchaba casa de oración y quería venir aquí. Yo busqué y no había. Yo, qué pena, también no hay. Entonces, pero miren, el Señor nos dio una iglesia, o sea que el Señor conoció el corazón. Gloria a Dios, un aplauso al Señor. El Señor, de verdad, y todos ustedes probablemente vinieron de otros lugares también, algunos de Utah, algunos de México, hay otros o sea, vinieron de todos lugares. Y Dios puso esta iglesia para que nosotros aquí nos reunamos, compartamos, aprendamos del Señor y sigamos creciendo, hermanos, porque esto solamente es la universidad. Porque vendrán cosas más grandes que todavía nosotros no conocemos y que el Señor las ha guardado para que nuestro corazón se mantenga limpio. Pero habrán cosas más grandes que en algún momento nosotros estaremos de acuerdo, estaremos a cargo. Pero si con lo poco, ¿verdad? Con lo poco somos infieles, entonces no nos pondrán en las cosas grandes. ¿Ok? Entonces, la perfección que hablaba Jesús en el versículo trata sobre el carácter maduro de la persona. Como les dije, no solamente diga, no soy perfecto. En verdad, usted no es perfecto. En verdad, yo no soy perfecto. Pero añada, pero quiero serlo. Diga, no soy perfecto, pero quiero serlo. Estoy buscando, anhélelo, añórelo, hermano. Eso es una de las cosas que usted debe buscar, así como añora de Jesús. Busque también, buscar siempre ese nivel de carácter en su vida. El carácter perfecto es bien importante. Piensen cuando usted va al supermercado y ve una fruta, ¿verdad? O pensando que usted va a comprar una fruta, porque es la que todas varían. Usted lo ve y la observa y hasta la prueba en su mente, ¿verdad? Porque la ve y dice, se ve rojita, si es una manzana, se ve rojita, esta debe estar dulce, esta está madura, esta está perfecta. Así es el Señor con nosotros, hermano. Él ve nuestro de todos lados, nos analiza por todos lados y ve qué tan maduro nosotros estamos. Y obviamente usted se lleva la mejor, ¿verdad? La que más le agrada. Y Dios está observando todo su edificio, todo lo que usted está edificando, Dios lo está observando. Y la palabra dice que hay dos formas de edificar. Una es con materiales perecederos, ¿verdad? Que son madera, hojarasca, ¿verdad? Y heno, ¿verdad? Que cuando pasan por el fuego, ¿qué pasa? Se queman. Pero si usted edifica su cimiento con oro, plata y piedras preciosas, pues es diferente, ¿verdad? Pues cuando pasa el fuego, pues entonces el fuego no la destruye. Entonces, ¿qué es el fuego, hermano? El fuego es las pruebas que recibimos nosotros. Todos los días, cada vez que nosotros nos levantamos, usted garantícese en su vida que va a recibir una prueba, hermano. Su vida va a ser de decisiones, pruebas. Se levantó, decidió qué pantalón va a ponerse o qué camisa, decisiones. ¿Por dónde se va a ir? Decisiones. Todo es de decisiones. Y es que nosotros tomemos la mejor decisión. Pruebas. Las pruebas vienen. Miren, Job, se dice que Job era un hombre recto, perfecto, ¿verdad? Temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, si ustedes son 4 características, pero si usted las divide, era perfecto y era santo, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo describe a él como un hombre perfecto. También de los que no fueron, Dios habló, ¿verdad? Si usted quiere conocer un poquito del carácter de Job, lea Job 31, ahí está el carácter de Job, cómo era Job, porque al principio como que no lo dice, pero en Job 31 te da mucho más detalle de cómo era el carácter de Job. Entonces, también se escribió de personas que no fueron perfectas. Si usted me puede acompañar, vamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 25, para que conozcamos a una persona que no fue perfecta. Y se escribió así. Estamos hablando aquí del rey Amasías. Rey Amasías fue uno de los reyes de Judá.
Saben que Israel se dividió en dos, el reino de Judá y el reino de Israel, ¿verdad? Porque hicieron lo malo. Y recuerden una cosa, dice ¿quién hizo el mal? Lo hizo Salomón. Entonces Dios se molestó tanto con Salomón que dijo: voy a dividir el reino en dos. Y ustedes saben que un reino dividido o la casa dividido no puede prosperar, ¿verdad? Eso fue un castigo para el reino de Israel. Y a veces cuando usted lee, o sea, ¿verdad?, se medita eso, lo que el padre de familia, hermanos, hace tiene muchas consecuencias con los hijos. Por eso es bien importante que nosotros, ¿verdad?, padres de familia, nos ponamos a cuentas con el Señor, busquemos del Señor y tratemos de que nuestros hijos no sean afectados por esas malas decisiones que quizás por nosotros podamos tomar. Entonces, rey Amasías, dice, versículo 1, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Entonces usted dice: caramba, ¿qué pasó aquí? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Y si usted lee sobre Amasías, va a entender por qué fue lo que pasó aquí. Y lo que pasó fue que, así refraseando, es que Amasías fue un rey de Judá, ¿verdad? Entonces Dios estuvo con él en todo momento, y Dios le dio victorias, y él tuvo grandes victorias, venció a enemigos más fuertes que él. Entonces, ¿qué pasó? Al ver esa victoria, al ver que él era fuerte, ¿verdad?, con Dios, se empezó a envanecer. Y a veces nos pasa eso a nosotros. A veces, yo pensando en esto, yo recuerdo cuando estaba chiquito, lo único que yo, ¿verdad?, deseaba en la Navidad era tener ropa, ¿verdad? Y ahora nuestros hijos nos piden celulares, nos piden iPad, carros, o sea, cosas increíbles. Pero yo, cuando era chiquito, yo no tenía todo eso, hermanos. Y hasta bromeando a mi esposa le digo: a mí me gustan las uvas. Y dice: ¿por qué te gustan? Es que en la Navidad, yo me acuerdo, en la Navidad yo veía las uvas. Es el único año en la época del año que yo veía uvas y yo las podía probar. Entonces por eso me gustan las uvas, y a veces yo compro, cada rato que veo compro. Pero lo que quiero decir es que en un momento estuvimos en una posición en donde no teníamos casi nada, hermanos. Estábamos, ¿verdad?, es diferente. Cuando estamos ahora, si nos vemos ahora, pues tenemos mucho. Y a veces ese mucho, vemos la cuenta del banco y, ok, déjame pisar un callo. Y vemos la cuenta del banco y, espérate, no voy a dar porque tengo que hacer estos pagos. Y usted sabe muy bien en su corazón, dentro de su corazón, que Dios fue quien le dio eso. Y usted tiene miedo de dar para el Señor. Y Amasías tuvo mucho éxito y vio que a los que vencía probablemente eran más ricos que él. Y dijo: caramba, ¿cómo estos son más ricos que yo? Y empezó a adoptar los dioses de los países que vencía. Y se corrompió por completo. Y vio idolatría en su vida. Trajo idolatría, empezó a adorar a todos esos dioses. A veces nosotros también, verá, lo mismo con el dinero. Mi Dios, podemos caer en eso, hermano. Yo puedo caer en eso porque todavía no estoy con el Señor. Y lo digo, ¿verdad?, con la humildad. Yo puedo caer en eso también. O sea, me incluyo ahí, que debemos cuidar nuestro corazón de no caer ahí. Luego de eso, de que Amasías cayó en eso, el Señor, tan hermoso como siempre, envió un profeta para llamarle la atención. Y él despreció el consejo del profeta. ¿Y qué pasó? El Señor lo dejó. ¿Y qué pasó luego? Empezó a tener muchas derrotas, al punto de que llegó el punto que el mismo pueblo lo mató, y prácticamente su final no fue bueno. Entonces, ¿qué pasó? Era un hombre que hizo lo bueno, era religioso, pero no de perfecto corazón. Debemos cuidar nuestro corazón, porque de él, dice, emana la vida. Usted, ¿verdad? Si esa palabra dice que de él emana la vida y tenemos un corazón perfecto, creo que estamos en problemas, ¿verdad? Recuerda la parábola de los dos hijos, porque el comienzo
no es lo más importante, sino cómo terminas. Amasías comenzó bien, terminó mal. Como la parábola de los dos hijos, que el padre le dice, ve y trabaja en mi viña, le dice el padre. Y el primero le dice, no voy, pero arrepentido fue y le sirvió. El segundo le dijo, sí, voy, pero no fue. Y Jesús preguntó, ¿quién hizo la voluntad? El primero, le dijeron. Efectivamente, el primero hizo la voluntad del Señor. No es como empecemos, es como terminemos, hermanos. La carrera es perseverar hasta el final. Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En el reino de los cielos no hay retiro, hermano. Y déjeme decirle, usted está en el reino de los cielos. No lo vemos físicamente, ¿verdad? Pero usted es un miembro del reino de los cielos. Está en el reino de los cielos. Las leyes del reino de los cielos aplican a ustedes. Así que estamos llamados a perseverar en la fe y no rendirnos ante la tribulación o la adversidad, porque tendremos pruebas. Pero nunca olvide que el Señor va a estar con nosotros en todas esas pruebas, hermano. Siempre estará con nosotros. A veces las pruebas son bien difíciles. A veces uno dice, yo esa prueba quizás no la podría pasar. Y miren, Dios dice que Él nos va a probar como se prueba el oro, ¿verdad? ¿Y cómo se prueba el oro, hermano? El oro se prueba con fuego, ¿verdad? Para sacar las impurezas. Y le ponen ahí elementos químicos para que esos elementos con el fuego le quitan las impurezas al oro. Así el Señor hace con nosotros también. Nos aplica el fuego, ¿verdad? Dependiendo del carácter de cada uno, de la personalidad de cada uno, porque Él quiere llevarte a un nivel y te aplica el fuego ahí, pero Él tiene mucho cuidado, porque también si usted aplica mucho fuego al oro, el fuego se convierte en vapor y se explota. Entonces Dios tiene mucho cuidado de el fuego que usted reciba. Es algo que solamente usted puede. Quizás la situación que usted está pasando, probablemente yo estaría, olvídese, pero Señor, si se la ha puesto a usted, es porque usted puede llevarla, hermano. Es que usted sea valiente y enfrente y que diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y que aprenda de esa situación, porque así es como se va formando el carácter. Que aprendamos a madurar, a querer ser perfectos en nuestro carácter. Si fallamos, porque siempre fallamos, hermanos, aprendamos a aceptar el error, como Amasías, que no aceptó el error cuando llegó la reprensión. Y fíjese en una cosa bien importante, a veces nosotros pecamos y nos escondemos del Señor, porque el pecado, hemos escuchado, ¿verdad? El pecado nos corta la relación con Dios, y yo diría que es hasta una mentira, hermano, porque cuando usted peca, es el Señor el que va en busca de usted. Si usted lo ve en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, Él enviaba sus profetas, porque habían pecado y los enviaba constantemente. Así es el Señor. Cuando nosotros pecamos, a veces nosotros nos escondemos porque no nos sentimos dignos, ¿verdad? ¿Qué pasó en el Edén? Cuando Eva y Adán pecó, ¿qué hicieron? Se escondieron. No quisieron, ¿verdad? Escucharon al Señor y se escondieron. Y el Señor estuvo ahí en busca de ellos. El Señor fue y los buscó. Así es el Señor. O sea, nosotros pecamos, nosotros debemos tener la valentía, hermano. Cuando nosotros le fallamos al Señor, que nos sintamos así, ¿verdad? Miserables, porque a veces cuando hacemos cosas que no debemos, decimos cosas que no debemos, nos sentimos miserables, porque es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo en nuestro corazón, que dice: arrepiéntete, busca, pídele perdón al Señor. Es bien importante que confesemos nuestro pecado. Entonces, hablamos de compromiso, ¿verdad? Y pues compromiso es bien importante, porque el compromiso es el que va moldeando también, es el que permite que tú vayas creciendo. Y que a veces compromiso es una palabra que nosotros le oímos y tratamos de, ¿verdad? Y es sabio a veces no comprometerse en muchas cosas. Pero en las cosas del Señor, tenemos que comprometernos, hermanos, porque son las cosas más importantes. Y a veces una de las cosas que nosotros no hacemos es, ¿verdad?, orar con el Señor. No vamos a lo secreto. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una relación. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo vamos a conocer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos si no le damos tiempo al Señor?
Y recuerda usted cuando los que tienen novios o los que han tenido novios, los que pues tienen, cuando el que más amaba, por lo general el primero que llamaba, ¿verdad? El primero que texteaba, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Verdad? Porque sentía esa necesidad de ver a esa persona, de escuchar a esa persona y quería, ¿verdad? Que llegara el fin de semana para verla a la persona. Así es el Señor, hermanos, con nosotros. El Señor quiere, porque dice que el Señor nos ama con un amor, ¿verdad? Agape, ¿verdad? Que es un amor inmenso. Es el que más ama, es el que más añora que nosotros vayamos a su presencia. Y el Señor hace pactos, porque el compromiso es un pacto, hermanos. Y Dios no quiere a alguien que no tenga un compromiso con el Señor, ¿verdad? La iglesia es la novia del Señor. ¿Cómo no tendremos compromiso con el Señor, verdad? O sea, que tenemos que tener un compromiso, es importante. Dios se comprometió con nosotros en que algún día volverá. Somos salvos por su gracia, por su misericordia, porque el precio del pecado es muerte. Pero nuestro Señor Jesús dio la vida por nosotros, ¿verdad? Y ahora por ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, nosotros somos salvos. Pero es salvo aquel que cree en Jesús. Pero no es ¿verdad? No es creer en Jesús, que Él es Jesús. Es un creer en el cual tú le entregas la vida a Jesús. Tú le das tu señorío. El señorío tú se lo entregas al Señor para que Él gobierne tu vida. Ese es el verdadero creer en fe para que usted pueda ser salvo. Porque muchos creen y no le sirven al Señor. Y si usted cree, ¿verdad? El proceso es que usted cree, el Señor derrama su espíritu sobre ustedes. Y es cuando usted tiene esa nueva naturaleza, es cuando decimos que usted ha nacido de nuevo. Ahora somos nosotros los que debemos cuidar la gran salvación que tenemos, hermanos, por delante. Entonces, aquí entra el compromiso que debemos tener con Dios. La parábola de los talentos recuerda a la iglesia. La parábola de los talentos, cuando Dios le da los talentos a sus siervos, Él se va y regresa, ¿verdad? Entonces, a traer cuentas con ellos. Entonces, había uno que le dio 5 talentos y él entregó 10. Hubo otro que le dio 3 talentos y le entregó 5. Había otro que le entregó 1 talento y lo escondió porque tuvo miedo. Entonces, a veces, ¿verdad? Nosotros tenemos miedo de servirle al Señor, de usar ese talento para algo, para servirle al Señor. Y no está bien, porque el Señor le llama siervo malvado. Lo que nosotros tengamos, que el Señor nos ha dado, hermanos, tenemos que usarlo para el Señor, comprometerlo para el Señor. El compromiso me lleva a conocer el carácter de Dios. El compromiso me lleva a servirle. El compromiso requiere sacrificios, hermanos. A veces no queremos, ¿verdad? Porque decimos, no quiero sacrificios. A veces, ¿verdad? Si nosotros, si le preguntamos, ¿le gustaría leer la Biblia todos los días? Usted dirá, no la entiendo, no tengo tiempo. A veces preferimos 3 horas viendo videos, Facebook, que 5 minutos leyendo la Biblia. ¿Le gusta orar todas las mañanas antes de irse a trabajar? Y a veces no lo hacemos porque nos da sueño o no queremos, hermano. Y creo que debemos hacer un compromiso de estar más en comunión con el Señor. Miren lo que le dice en Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ustedes ven acá esto, ustedes lo han escuchado y lo han visto, estudiado muchas veces. Jesús está haciendo un reclamo a aquellos que trabajaron para el Señor, pero dice que al final hacían,
¿verdad? Maldad. Y entonces es como una contradicción. Nunca os conocí, le dijo, ¿verdad? Pero sabía que habían hecho maldad. Eso significa que no se dejaron conocer, que de todas las decisiones que ellos tomaron las decisiones malas. Mira lo que dice Deuteronomio 8 del 2 al 4. Deuteronomio 8 del 2 al 4. Está Moisés diciéndole: y te acordarás de todo el camino donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y eso es lo que pasa, que cuando nosotros ante la tribulación tomamos decisiones malas, pues entonces no cumplimos con los mandamientos. Y a veces la prueba viene en pruebas fuertes, en enfermedad, en tribulación, pero a veces viene por medio de los placeres, por medio del dinero, por las tentaciones, ¿verdad? Eso es. Y entonces Dios quiere que tomemos las decisiones correctas. Dios dice que pasemos estas pruebas. Romanos 5 del 3 al 4. Mire por qué dice Dios que quería que pasemos estas pruebas. Las pruebas traen carácter. El 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, Pablo hablando a los romanos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otras versiones dicen resistencia. Y la paciencia o la resistencia produce prueba, dice. Pero la traducción más correcta es carácter, ¿verdad? Porque con fuerza se forma el carácter. Y si usted lee la palabra, escucha la palabra carácter, los que tuvieron en alguna ocasión la experiencia de trabajar con maquinillas, ¿verdad? Maquinillas de mano que no eran las eléctricas, tenían estos bracitos que pegaban, no sé si todos aquí se ven muy jóvenes, quizás nunca lo vieron, pero pegaban en el papel y daban un golpe fuerte y quedaba la letra ahí marcada, ¿verdad? Eso es un carácter. Y así es el carácter. Dios quiere que ese golpe, ¿verdad?, que nosotros recibimos o que estamos haciendo vaya formando el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es importante las tribulaciones. Por eso que dice, nos gozamos, dice, en las tribulaciones. Dios va formando el carácter por medio de las pruebas. En medio de las pruebas, la fe de Dios nos lleva a tomar decisiones, las decisiones correctas. Entonces, dice, una relación personal con Dios. Vamos a Jeremías 23:22. Y con esto voy terminando. Miren, Jeremías 23:22, 2 versículos más, habla de lo que quizás es, estos 2 versículos es lo que quizás yo quiero, ¿verdad?, llevarles al corazón de cada uno de ustedes, que quizás es lo que el Señor ha puesto, y es que cada uno de nosotros pues hagamos un compromiso personal, porque también la Biblia dice que hay que tener cuidado con los compromisos que nosotros hacemos con el Señor. No seamos rápidos, dice la Biblia, para hacer compromisos. Yo te prometo, Señor, que no vuelvo a... No, cuidado, porque somos pecadores y vamos a cometer errores. Sino que compromiso usted mismo, comprométase usted mismo, así como Daniel lo hizo. ¿Qué dijo Daniel, verdad? Cuando fue llevado a Babilonia, que él dijo, se propuso en su corazón no contaminarse, dice, con la comida del rey. Así nosotros debemos tener cuidado, pero comprometernos también. Y mira lo que dice Salmo 51 en el versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Segundo versículo, Jeremías 23 y 22. Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habría hecho oír mis palabras, y mi pueblo lo habría hecho volver del mal camino y de la maldad de sus obras. Y eso es el mensaje que me gustaría que usted se llevara para que analice, hermanos, cuál y cómo es su relación con el Señor al día de hoy. ¿Cómo está su relación? Y ¿verdad? Perdone quizás, pero lo digo porque este
esto me lo ha estado, o sea, me lo puso el Señor, pero primero aplicó para mí. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque el compromiso que me hice yo a mí mismo, pues no ha sido fácil cumplirlo. Pero yo digo, ¿cómo yo puedo hablar de algo que ni siquiera estoy haciendo? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que usted vaya a lo secreto, que invierta tiempo, que deje de invertir tiempo en otras cosas, que le dé más tiempo al Señor, porque el Señor anhela estar contigo, compartir contigo, para hacerte comprender sabiduría, para ayudarte, para que tome las decisiones correctas. Eso es lo que el Señor quiere. Y a veces nosotros no lo hacemos porque tenemos otras cosas que lo impiden, ¿verdad? Y eso se le llama idolatría. Entonces, nosotros debemos cuidarnos de esas cosas. Debemos cuidarnos que no caigamos en eso. Porque tenemos mucho, pero mucho por lo que nosotros podemos orar. A veces cuando yo me pongo a orar, yo me imagino los que oran mucho también, a veces se da cuenta de que hay muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Siempre hay un hijo por quien orar. Siempre hay un padre por quien orar. Siempre hay una madre por quien orar. Siempre hay un hermano por quien orar. Un esposo por quien orar. Una esposa por quien orar. Un amigo por quien orar. Un enemigo por quien orar. Siempre hay un pueblo por quien orar, hermanos. Un gobierno por quien orar. Hay tantas y tantas razones, hermanos, que el tiempo prácticamente no da. Y el Señor sabe todo eso. Pero el Señor quiere que tú seas intercesor, hermanos. Y con esto voy terminando. Cuando Daniel, si usted lee Daniel empezó a orar, interceder por su pueblo. Un hombre orando por un pueblo. Dios escuchó la oración de este hombre. Hizo grandes maravillas por este pueblo. Hubo un hombre que se llamaba Steve Nash, de los antiguos, del siglo pasado. Él no fue aceptado como predicador, ¿verdad? No dio, pero su amor no lo dejó ahí. Él quiso seguir trabajando para el Señor. Entonces había un predicador que era un evangelista, que él iba, y cada vez que él iba a ese pueblo, Nash iba primero. Se estaba 2 semanas ahí en oración, intercesión y todo eso. Y cuando este predicador llegaba, hacía grandes milagros, cosas tan grandes, porque cuando él entraba, la gente, había tanta conmoción. La presencia del Señor era tan grande en este hombre evangelista, que la gente de escuchar sus palabras caían arrepentidos y buscaban del Señor, porque él lo tocaba mucho. Pero cuando se murió Nash, el poder que tenía este hombre evangelista se acabó, porque no era lo que este hombre hacía, el evangelista, sino que era la intercesión de este hombre, que se encerraba 2 semanas en un cuarto a orar, a interceder por ese pueblo que estaba ahí. Y Dios escuchaba esa oración, hermanos. Que su oración de intercesión no la menosprecie. Ore, hermano, por su hijo, por sus padres, por su madre. No deje de orar por ellos, hermanos. No deje de orar, porque Dios a su debido tiempo va a hacer la obra. Porque no queremos. ¿De qué sirve que nosotros ganemos el cielo y que nuestros hijos se pierdan? ¿De qué sirve? ¿Qué dolor sería eso? Y tenemos que tener el carácter, hermanos. Debemos tener el carácter maduro de que nosotros, los hombres, ¿verdad? Los que son hombres, tener el carácter con sus hijos. Estorbarlos, hermanos. Porque a su debido tiempo Dios va a hacer la obra con ellos. Dios va a tocar los corazones, hermanos. Sigamos orando. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que
No es fácil, como les dije, no es fácil a veces hacer cambios en nuestros estilos de vida. A veces el cuerpo nos gana, el cansancio, ¿verdad? Pero el Señor dice que siempre nos da nuevas fuerzas, ¿verdad? Como el águila. Cuando llamó a Moisés, Moisés tenía 80 años, hermano. Y 80 años Dios lo llamó y dijo: tú vas a ser el que va a sacar a mi pueblo. Y no menosprecie su edad, no menosprecie lo que quizás, verá, aquellas glorias que quizás en algún momento pasaron. El Señor quiere que usted siga adelante, quiere que usted siga siendo siervo para Él. Y aquí en la iglesia somos poquitos, pero siempre hay trabajo, hermanos, y Dios quiere eso, que nosotros nos ayudemos los unos a los otros, que participemos, que no tengamos miedo a comprometernos con el Señor, que si hay oportunidades de servir, usted busque al hermano para servir, hable con los hermanos. Si hay oportunidades para los maestros, también vaya allá, aunque a veces es difícil, yo lo sé, pero si el Señor lo llama, el Señor lo va a apoyar y va a hacer que usted pueda hacer esa función. No deje, no se rinda, no sea usted como el siervo que escondió el talento y no lo usó para nada. Y cuando llegó el amo y le pidió cuentas, le entregó exactamente lo que le había dado. Y Dios no quiere eso. Quiere que nosotros utilicemos eso y lo desarrollemos. Y algún día, eso está en mi corazón, probablemente me equivoque, esta iglesia va a seguir creciendo y vamos a necesitar más y más siervos. Estos jóvenes, quizás los jóvenes que están aquí, en algún momento ellos van a ser maestros, van a ser predicadores, van a hacer algo, van a hacer grandes cosas. Los niños que están allá, esos niños usted los ve ahí, pero esos niños van a ser los nuevos líderes aquí. Pero necesitamos que su compromiso sea con el Señor, para que el Señor se acuerde de sus hijos y los cuide. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, quizás, Señor, la olvidemos en algún momento, todo lo que hemos hablado aquí, pero que por lo menos, Señor, guardes en su corazón perfección. No somos perfectos, pero queremos ser perfectos, Señor. Queremos algún día llegar a tu estatura, Señor. Queremos que tú escribas en ese libro que hicimos lo correcto con corazón perfecto, Señor. Queremos estar a ese nivel, Señor, pero solo no lo podemos hacer, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Padre, porque solamente tú tienes palabras de vida, Señor. En el día de hoy, Señor, te pido, Padre, si hay alguien aquí en esta iglesia que aún no te conoce, Señor, tócale el corazón, Señor. Tócale el corazón. Y si ese eres tú, hermano, dile ahí al Señor con tus propias palabras: Señor, esto yo no lo entiendo, pero yo siento que tú eres real. Yo siento que tú eres de verdad y yo quiero servirte, Señor, no lo sé. Ayúdame, Señor, a entender. Ayúdame, Padre. Quiero ser tu hijo. Me arrepiento, Señor, quizás de las cosas que he hecho mal, pero necesito de ti. Ayúdale, Padre. Ayúdame, Señor, a encontrar ese camino, Señor, para que yo también pueda decir que soy un hijo de Dios. Señor, te pido, Señor, por esos corazones, Señor, que no te conocen, Señor. Si hay alguno que está aquí, ayúdale, Señor, para que puedan entender que sin ti nada podemos hacer, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que algún día estaremos delante de ti, y si no tenemos, Señor, el perdón por tu sangre, Señor, no somos nada, Padre. Ayúdale, Señor, a entender eso, que eso no es para mañana, Señor, eso es para hoy, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana, y la vida es tan frágil, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad.
Ayúdanos a crecer, Señor, espiritualmente, para que seamos perfectos, Señor. No lo somos ahora, pero queremos serlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, por todos los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice...